Buenos días jóvenes, hoy vamos a hablar sobre un tema del Renacimiento. ¿Y qué es el Renacimiento? El Renacimiento fue un movimiento cultural que surgió en Europa en el siglo XIV. ¿Y qué artista? Hablaremos de Rafael Sanzio, su vida y trayectoria artística. Rafael Sanzio fue un pintor y arquitecto italiano del periodo del Alto Renacimiento, junto con Miguel Ángel y Leonardo da Vinci. Forma parte del trío de los grandes maestros del periodo. ¿Entonces qué? Eran amigos los tres. No, es que eran los más reconocidos de la época del Renacimiento. Rafael Sanzio nació el 16 de abril de 1483 en Urbino. Urbino es una pequeña ciudad de Italia central, hijo de un pintor, Giovanni Santi. Era pintor de la corte del duque. Urbino era una pequeña ciudad de la Alta Italia central. Hijo de un pintor, Giovanni Santi era pintor de la corte del duque. ¿Qué es un duque? ¿En serio no sabes qué es un duque? No, ¿en serio? ¿Qué es? Era un miembro que no tenía tanto poder como un príncipe, pero tenía más poder que un marqués. ¿Qué es un marqués? Te explico después, pon atención. Giovanni era el padre de Rafael. Perteneció al círculo íntimo de la familia a un grado superior. Todo estaba bajo un gobierno con importantes centros de cultura literaria y artística. ¿Qué significa? Otra vez. Antes apoyaban la poesía, cuentos, relatos, esculturas y pinturas. Bueno, proseguiré. Rafael ya tenía la habilidad de pintar y lo demostró al pintar un brillante autorretrato de su adolescencia. Ya iba a talleres y su fuente de aprendizaje fue Giorgio Vasari. Profe, Giorgio Vasari fue uno de los primeros historiadores del arte y un destacado pintor de la época. Gracias, Juan. Sanzio se quedó huérfano y se quedó bajo la custodia de su tío Bartolomeo, quien era sacerdote. Rafael se desempeñó en la pintura del Cinquecento, que era la cumbre de ese período. ¿Qué es el Cinquecento? Shh, presta atención. El Cinquecento era una pintura trabajada sobre temática religiosa, pero también puede tratarse de otros temas. La pintura alcanza un clasicismo que expresa un mundo en orden y equilibrado. Su primera obra documentada fue el retablo Baronzi, aunque hay controversia con la resurrección de Cristo que fue realizada entre 1499 y 1501. Durante los próximos años, Rafael pintó la crucifixión Mod, los desposorios de la Virgen, el retablo Odi, la adoración de los magos y la coronación de la Virgen. Todas esas obras fueron para diferentes iglesias. Cuando Sanzio se fue a Florencia, comenzó a hacer sus mayores obras, más o menos en 1502. Fue cuando se fue a Siena y para ese entonces ya era un artista solicitado y reconocido. Rafael llevó una vida nómada, trabajando en distintos lugares del norte de Italia, pero pasaba más tiempo en Florencia. Entre los años de 1504 nunca vivió ahí, pero visitaba para proveerse de materiales. Toma. Son los que se trasladan de un lugar a otro. Rafael asimiló la influencia del arte florentino. Hizo frescos en Perugia que mostraban una nueva calidad en las figuras. Ah, él hacía frescos así como los de la tienda. No, Tito, un fresco es una pintura realizada sobre una superficie cubierta, con dos capas de mortero de cal. La primera con mayor espesor y la segunda más fina sobre la que van aplicados los pigmentos. Gracias, Juan. Continuando con esto, su calidad pudo haber sido gracias a la influencia de Fray Bartolomeo, otro de los grandes artistas del Renacimiento, pero retomó con más fuerza con la influencia de Leonardo da Vinci, quien estaba en la ciudad. Comenzó a hacer bocetos de hombres desnudos luchando. Luego realizó el retrato de una mujer joven utilizando la composición pirámide en 3/4 de la reciente Mona Lisa, pero hecha al estilo rafaelesca. Hizo la pirámide de la Sagrada Familia, que se considera entre sus más famosas pinturas del Caballete, pero también perfeccionó su propia versión del esfumato de Leonardo. ¿Y eso el esfumato qué es? Es una técnica pictórica que se obtiene por aumentar varias capas de pintura extremadamente delicadas. A finales del año 508 se trasladó a Roma, en donde sirvió al Papa Julio II, gracias al arquitecto Donato Bramante, que trabajaba en la Basílica de San Pedro. Rafael recibió el encargo de decorar el fresco en ese tiempo la biblioteca privada del Pontífice del Vaticano, siendo su primer trabajo de gran importancia. La primera de los célebres que comenzó a pintar en Stanza de la Segnatura. ¿Qué es eso de la estanza de la signatura? Son 4 habitaciones y contienen las obras más exitosas de Rafael. Ah, eso está en Italia. Sí, está en el segundo piso del Palacio Apostólico, en la ciudad de Vaticano. ¿Y qué obras hay ahí? Contiene sus obras más exitosas como las virtudes cardinales, la expulsión de Heliodoro del templo, la misa de Bolsena,
la escuela de Atenas, el Parnaso y la disputa del reglamento. Muy bien, Juan. Gracias a este éxito le fueron encargadas más obras en nuevas estancias. Rafael se influenció mucho en la Capilla Sixtina de Miguel Ángel, gracias a Bramante, que lo introducía secretamente, entre otros proyectos en el Vaticano, que perdió la mayor parte de su tiempo, pero seguía pintando retratos. ¿Retratos de quién? De los papas Julio II y León X. Uno de los encargos papales más importantes fue la serie de los cartones de Rafael, que eran los 10 cartones, para tapices que representaban escenas de la vida de San Pablo y San Pedro, hechas para la Capilla Sixtina. También pintó la loggia del Vaticano. Profe, ¿es cierto que Rafael tenía un taller? Sí, tenía un taller de 50 pupilos y ayudantes. Fue el taller más grande bajo el magisterio de un único maestro de la pintura. Tras la muerte de Rafael, la actividad del taller continuó. Hablemos de los retratos, profe. Sus retratos están llenos de belleza y elegancia, como el de Balzar, de Castiglione, la Madonna y los Bambini. Profe, mencionó que Rafael también fue arquitecto. Cuando murió Bramante, pero la mayor parte de sus obras fueron derrumbadas y modificadas luego de su muerte. Además, era considerado uno de los dibujantes más finos de la historia del arte occidental. En sus últimos años, fue uno de los primeros artistas en usar modelos femeninos para dibujos preparatorios. ¿Qué son los grabados? Los grabados era una disciplina artística, era como dibujar una imagen sobre una superficie rígida, creo que dejando huellas que alojaban tinta y será transferida por presión a otra superficie como papel o tela. Rafael no hacía grabados, sino que buscaba la colaboración de Marcantonio Raimondi y marcaron la revolución de este arte. Entre otros grabados más famosos están Lucrecia, El juicio de París y La masacre de los inocentes. Su obra de trabajo, hasta su muerte, fue la de Transfiguración. Rafael nació un Viernes Santo y murió un Viernes Santo. Nació un 6 de abril y murió un 7 de abril. ¿Cómo murió? Según Vasari, su muerte fue debido a una noche en la cual tuvo excesivas relaciones sexuales y se enfermó con fiebre, pero Rafael no confesó la verdadera causa y no se le pudo tratar la enfermedad. Dictó un testamento y le dejó dinero suficiente a su amante. Rafael fue enterrado en el Panteón de Roma. La Crucifixión Mons. Esta obra data entre los años 1502 y 1503. Esta conserva en la National Gallery de Londres. La pintura muestra a Cristo en la cruz, con los ángeles recogiendo la sangre y 4 dolientes: María Magdalena, Juan el Evangelista, la Virgen María y San Jerónimo. Los desposorios de la Virgen. Esta data en 1504. Esta obra se conserva en la Pinacoteca de Brera, en Milán. Esta obra significa la transición del Prerenacimiento al Alto Renacimiento. Esta obra fue un encargo de la familia Albirrini para la Capilla de San José, en la iglesia de San Francisco de Minoritas en Umbría, Italia. Madonna del Conestabile. Data en 1502 y 1503. Se conserva en el Museo de Hermitage, de San Petersburgo, Rusia. Conocía a la Virgen y el Niño. Madonna de la Casa Tempi. Data en 1508. Se conserva en la Pinacoteca Antigua de Múnich. Esta pintura fue pintada para la familia Tempi. Esta pintura expresa un sentimiento de maternidad. Madonna de Foligno. Esta data en 1512. Se conserva en la Pinacoteca Vaticana, Ciudad del Vaticano. La pintura fue encargada del Sigismondo de Conti, secretario del Papa Julio II. Se iba a colocar en la iglesia de Santa María de Aracoeli, donde Segismundo fue enterrado. Madonna del Gran Duque. Fue pintada en 1505. Se conserva en la Galería Palatina del Palacio Pitti, Florencia, Italia. Esta pintura, la Virgen María tiene un manto azul y un vestido rojo mientras carga al niño Jesús. Esta pintada también tiene influencia de Leonardo da Vinci. La Madonna Sixtina. Este cuadro fue pintado entre 1513 y 1514. Está en la Galería de Pinturas de los Maestros Antiguos, en Dresde, Alemania. Este cuadro fue pensado para decorar la tumba del Papa Julio II. La
Transfiguración. Esta pintura considerada una de las últimas que dejó incompletas y se cree que un alumno de Rafael, Giulio Romano, la completó poco después de su muerte. Se conserva en la Pinacoteca Vaticana, Ciudad del Vaticano. Fue encargada por el cardenal Julio de Médicis para la Catedral de San Justo, en Narbona, Francia. La Escuela de Atenas es una de las pinturas más famosas de Rafael Sanzio. Esta obra fue hecha en el boceto entre 1509 y 1510 y fue pintada entre 1510 y 1512 para decorar las estancias de Rafael. Son 4 habitaciones en el segundo piso del Palacio Apostólico en el Vaticano. La Resurrección de Cristo, una de las primeras obras de Rafael entre 1499 y 1502. Los fragmentos de esta pintura están dispersos en varios museos. Fue dañado tras un terremoto en 1789. La Bella Jardinera fue pintada en 1507 y se conserva actualmente en el Museo del Louvre, París. Se considera que fue un encargo de Filippo Serrardi. En esta pintura está la Virgen María con el Niño Jesús y Juan el Bautista. El sueño del caballero data entre 1504 y 1505. Esta pintura se conserva en la National Gallery en Londres y muestra el tema del sueño de Escipión y la historia contada por Cicerón, y según la cual Minerva y Venus se le aparecen en un sueño. San Jorge y el dragón. Esta pintura data en el año de 1504 y hoy se conserva en un museo en París, Francia. Esta obra de Rafael muestra a San Jorge montado sobre su caballo golpeando al dragón con su espada. Adán y Eva, data entre el año 1509 y 1511, se encuentra en el Vaticano. Incendio del Borgo, pintada entre 1514 y 1515, estancias vaticanas. La coronación de la Virgen. Esta conocida como la Pala del altar de Oddi, encargado por Magdalena de Oddi para la iglesia de San Francisco en Perugia, data entre 1502 y 1503, compuesta por la Virgen, donde es coronada por Jesucristo, acompañada de ángeles, músicos y cantores. La embarazada. Fue pintada en 1506, se conserva en el Museo de Palazzo Pitti. Se desconoce la identidad de la mujer retratada por Rafael. La velada, pintada en 1515. Esta muestra el dominio del color y la luz que Rafael obtuvo apenas a los 30 años. La mujer pintada se dice que fue la amante de Rafael. La Virgen del Pez. Esta data entre 1513 y 1514. Se conserva en el Museo de Prado. Esta fue adquirida por Felipe IV por el virrey Nápoles. En esta obra la Virgen María sostiene al Niño Jesús. A la derecha, vestido de cardenal, San Jerónimo, y a la izquierda el arcángel Rafael con Tobías, quien sostiene un pez con el que sanará a su padre. La Visitación de Rafael. Esta data en el año de 1517. Está en el Museo de Prado. En esta obra está la Virgen María visitando a Isabel, que está embarazada de San Juan. Esta obra fue encargada por Giovanni Branconio. Sagrada Familia del Roble. Esta obra fue regalada a Felipe IV en 1640 por Niccolò Ludovici. Esta obra está compuesta por la Virgen María sosteniendo al Niño Jesús, mientras recibe un rollo con texto de San Juan. Apoyado sobre una runa está San José, viendo a la Virgen. El nombre de la obra es por el roble que está detrás de ella. Virgen de la Rosa. Esta data en el año 1516. Está compuesta por la Virgen María sosteniendo al Niño Jesús en sus brazos y recibiendo la inscripción de San Juan. La inscripción significa Cordero de Dios.
Papa León X y dos cardenales, pintada en el año 1519, conservada en la Galería de Uffizi, Florencia, Italia. Retrato del Papa Julio II. Esta obra fue pintada entre 1511 y 1512. Se conserva en la Galería Nacional de Londres. El Cardenal. Esta obra se encuentra en el Museo de Prado. Fue adquirida por Carlos IV en Roma. Este es un retrato del cardenal y la composición deriva del Gioconda de Leonardo da Vinci. Santa Cecilia. Data entre el año 1514 y 1516. Se conserva en la Pinacoteca Nacional de Bolonia, Italia. Está compuesta por Santa Cecilia acompañada de 4 santos. San Pablo con la mano en la barbilla con una actitud meditativa. San Juan Evangelista y San Agustín se mira mientras Magdalena mira al frente. No hay duda alguna que Rafael Sanzio fue uno de los grandes artistas no solo del Alto Renacimiento, sino de la historia del arte. A pesar de que perdió a sus padres a una edad muy temprana, eso no evitó que su habilidad no la pudiera explotar al máximo. A pesar de que muchos lo comparan con Miguel Ángel, Rafael tenía su estilo y Miguel Ángel el suyo. Rafael seguía mucho las reglas, mientras que Miguel Ángel era más excéntrico, y aunque muchos aseguran de que fue superado por Leonardo da Vinci y Miguel Ángel, pero no hay duda alguna de que Rafael le dio belleza y majestuosidad a sus personajes, la juiciosa organización de sus composiciones y la corrección del dibujo. Rafael unió su propia observación de la naturaleza y la energía de Miguel Ángel y la belleza y la simplicidad del arte antiguo. Nadie lo pudo superar en este juicio. Sus obras han sido admiradas por muchos durante siglos. Dejó un legado impresionante y aún perdura en diferentes partes del mundo, tanto en el Vaticano como en diferentes museos de alto prestigio. Y a pesar de que murió a la edad de 37 años, logró ser uno de los artistas más emblemáticos y uno de los representantes del arte en esa época.